Bueno, y ahora, yo más que consejos, la verdad es que no me gusta lo de consejos, pero algunas referencias o en base a la experiencia que tenemos nosotros o que tengo yo en el mercado mexicano, que la mayoría de ellas ya las he citado, pero sí que me gustaría recalcar. La primera es la buena imagen, ya lo he dicho, ¿no? La buena imagen y la predisposición de los compradores por los productos españoles. Esto que parece una cosa pues, obvia, no es tan obvia cuando uno habla del mercado mundial, es más sencillo que tener una reunión o una entrevista con un importador mexicano, y va a tener mejor predisposición que con un alemán, por decir otro, o con un asiático. Eso, por supuesto, conocen los productos españoles y tienen una buena imagen y una buena impresión. Pero tiene, como decía ya antes, la segunda parte, que es que el mercado ya está bastante saturado de producto español, entonces pues hacerse un hueco no es sencillo. La segunda es la importancia de las relaciones personales. En todos los mercados son importantes, las relaciones personales son importantes a todos los niveles, pero en México más. Hay que cultivarlas bien y es un tema que ellos valoran de manera importante y destacada. La tercera, bueno, el otro día estaba el señor de Mexport y lo dije, ahora que no está, pues también lo diré. O sea, es gente cercana, gente amigable, pero es gente informal. Y eso, la informalidad no significa que de manera que ellos quieran que lo hagan de manera... a ver cómo se lo explico. Se lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando uno va a una feria en Alemania o en los países nórdicos, pues a lo mejor tiene 5 contactos y sale o en Holanda, y sale con la impresión de que la feria ha sido un fiasco porque ha tenido solo 5 contactos, ¿vale? Pero sin embargo, hay bastantes posibilidades que de esos 5 contactos uno se materialice, ¿vale? Mientras que en México, igual que puede pasar en los países árabes, a lo mejor va uno a una feria y tiene 50 contactos, entonces dice que ha sido una feria maravillosa, pero la posibilidad de que de esos 50 se materialice alguno es la misma que de la otra, que en la feria en Holanda, que de 5 se materialice uno. Y eso es importante saberlo, porque mucha gente va y tiene unas perspectivas de, la feria ha sido estupenda, he hecho un montón de contactos, sí, pero luego cuando uno hace seguimiento a esos contactos, que si no los hace no vale para nada, pues la respuesta, a eso me refiero cuando yo hablo de informalidad, que el seguimiento a nosotros nos ha pasado, es decir, tener reuniones con las cadenas para organizar promociones en punto de venta, sí, perfecto, no va a haber ningún problema, tal, no sé qué, no sé cuántos, a por ello. Y luego, a la hora de hacer el seguimiento, eso se pierde. Y yo creo que es inconsciente, o sea, que no es un tema consciente de que te estén tomando el pelo y tal, sino que entra dentro de sus características personales, ¿no? Que la gente, pues, en ese momento sí, pero luego cuando pasa el tiempo no. Y eso yo creo que es importante que lo tengan en cuenta para no crear falsas expectativas. En cualquier caso, el señor de Mexport con el que van a tener no es el mexicano típico, ya se lo digo, es una persona muy seria y muy formal, o sea que lo conozco bien de hace tiempo y además trabaja con empresas españolas desde hace mucho tiempo y es... El tercero, bueno, ya lo he comentado, es un mercado pues, que ya es bastante saturado de producto español, no tiene más. El cuarto son las barreras aduaneras, es un mercado muchas menos que hace 10 años, donde era muy difícil, pero todavía se plantean bastantes barreras. O sea que ese es un tema que hay que controlar y asegurarse bien, porque uno puede pensar que va a exportar a un precio, pero luego cuando empieza a ver los problemas en el desaduanamiento, pues el precio se convierte en otra cosa, ¿no? Y hay unos gastos adicionales. Todo eso hay que tenerlo muy bien controlado para que no. Luego, dos tendencias fundamentales en cuanto al consumo. La primera, los productos gourmet. Los productos gourmet, ahora mismo en México hay un boom y todas las cadenas que citaba antes han creado su formato. Esto es una tendencia de los últimos 5 años, han creado su formato en el ámbito del segmento gourmet. Cuando hablamos de gourmet, lo decía el otro día el señor de Mexport, es cierto, no es lo mismo el gourmet en México que el gourmet en España, es distinto. Un producto que en España puede ser gourmet, en México no, y un producto que en España pueda no serlo, allí puede serlo. O sea que eso hay que verlo muy bien cómo se... Sí, las percepciones del gourmet pueden variar. Correcto, como en cualquier otro país del mundo, pero en México, que es muy cercano al nuestro, no pensemos que... Normalmente es más bien al revés, es decir, yo creo que casi todo lo que en España es gourmet puede ser otra cosa, es que les interese o no, pero va a ser valorado como gourmet en México, pero muchos productos que en España no son valorados como gourmet, allí sí. Y luego,
Otra tendencia fundamental, que es también universal, más que la del gourmet, es la de productos saludables. Productos saludables, ecológico, etcétera. Esto está creciendo en todo el mundo y también en México de una manera significativa, pues está cerca de Estados Unidos y le influye mucho. Y otro tema que yo creo que es también importante es el último que cito ahí, que es toda la parte de supermercados regionales, que tienen todavía una cuota de mercado relativamente pequeña, pero sin embargo no están saturados no están tan saturados ni mucho menos como todas las cadenas que citábamos antes. Hay grupos regionales en todas las, recuerdo uno como Casalei, por ejemplo, que están en distintas zonas, o H-E-B, que está en la zona norte, que es una cadena norteamericana, pero que está también tejana, que está también instalada en el norte de México, y ahí hay más oportunidades porque hasta ahora estos supermercados no han desarrollado tanto la importación de producto español, con lo cual están más interesados. También están más verdes y más despistados, tienen su ventaja y su inconveniente, pero yo creo que es un segmento que hay que, cuando uno se plantea en México, no tratar de sentarse donde ya están todos, sino tratar de buscar algún, y ahí tanto Oreca como supermercados regionales son dos oportunidades que yo veo que son interesantes. Y luego algunos mensajes, por decirlo, más centrados en algunos sectores concretos. En primer lugar, el vino. En el caso del vino, bueno, olvidé citar que dentro del gourmet hay dos operadores que son Palacio de Hierro y Liverpool, que son muy importantes y son como grandes almacenes. Son importantes, ahí sí que están muy centrados en producto gourmet de alta gama, pero la rotación es relativamente pequeña, o sea, mucho más baja que en cualquiera de las cadenas de supermercados que estábamos hablando, con lo cual es una opción, es un buen escaparate, pero cuidado porque no esperemos que por entrar en Palacio de Hierro, que es un Corte Inglés, por decirlo de alguna manera, mexicano, pues ya vamos a hacernos ricos en el mercado mexicano. No, tiene mucha variedad y la rotación es pequeña. Y Liverpool es más o menos parecido, pero quizás con un número mayor de establecimientos a nivel. Segmento un poquito más, posicionamiento un poquito más bajo que Palacio de Hierro, pero con más tiendas. El vino, una idea clara es que el consumo de vino, al contrario que en España, que como todos sabemos está subiendo mucho el consumo de cerveza y el consumo de vino no sube, sino que más bien baja, pues en México el consumo de vino está creciendo mucho a costa de, como llaman ellos, el consumo de tragos, ¿no? Están dejando los licores duros, el tequila y el brandy, etcétera, etcétera, aunque todavía, comparado con otros países, todavía el consumo per cápita de licores es uno de los más altos del mundo, pero está bajando y el vino se está beneficiando de ese cambio de tendencia. Licores, pues en contraprestación, aunque crece, pero yo le veo ciertas limitaciones, aunque posibilidades para, bueno, pues eso, pues para licores como el anís o el pacharán, que es difícil de exportar en muchos países, pues en México, pues igual que la gula del norte, ¿no? Son mercados, o sea, son productos que en un mercado como México pueden tener oportunidades importantes, ¿no? Y en el caso del aceite de oliva, también la tendencia de salud que citaba antes, pues le apoya y le ayuda, y la verdad es que los datos de exportación de España están siendo muy positivos en los últimos tiempos. Y ya está, se me quedó en la presentación la última diapositiva, que solamente ponía que muchas gracias y encantado de cualquier pregunta que me quieran hacer.